Pues quiero agradecer en primer lugar a Prensa Ibérica por la organización de un evento de estas características para impulsar todo el desarrollo del noroeste de España, donde tres comunidades hermanas como Asturias, Galicia y Castilla y León nos volvemos a encontrar una vez más, y además lo hacemos en Santiago de Compostela. Es desde luego una grandísima ocasión para reflexionar desde distintos ámbitos y desde distintos sectores cómo tenemos que afrontar los retos y los desafíos. Me van a permitir que, aunque luego la conversación será mucho más extensa, yo me centre en algo en lo que viene trabajando las tres comunidades y nuestros tres antecesores, los presidentes anteriores de Asturias, de Galicia y de Castilla y León, que es el corredor atlántico y su conexión del noroeste. Nos parece fundamental en estos momentos apostar por las infraestructuras ferroviarias. Creo que es importantísimo ese impulso. Perder tiempo es perder oportunidades, perder empleo. Y el Gobierno de España desde hace 2 años y medio, por lo menos desde hace 2 años y medio, no mueve ficha. Y yo lo que quiero es reclamar, exigir desde Castilla y León al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes, una apuesta clara por el corredor atlántico del noroeste y también todas aquellas conexiones que en el ámbito de mi comunidad autónoma tienen una importancia y una conexión con este corredor. No sé, estoy hablando de la Burgos-Aranda-Madrid, de la Ruta de la Plata, de la conexión con Galicia por el nudo del Manzanal, también de la Soria-Torralba o la Soria-Castejón, por poner tan solo algunos ejemplos. Creo que estamos en nuestro legítimo derecho, tanto Asturias como Castilla y León como Galicia, de exigir un impulso decidido y claro en las infraestructuras con carácter general y en las infraestructuras ferroviarias más concretamente. Muchas gracias. Buenos días. Sin ánimo de presionar a nadie ni de presionarme a mí mismo, el listón está bastante alto. Quiero decirte, se han dicho muchas cosas y muy interesantes a lo largo de la mañana. Si me permitís, antes de que comience este diálogo con los tres presidentes, yo creo que ya se ha lanzado un primer mensaje extraordinariamente potente. Porque si, como dice la máxima, una imagen vale más que 1000 palabras, la imagen de los tres hoy aquí, convocados por Prensa Ibérica, transmite precisamente aquello que los ciudadanos están deseando ver, que es unidad, compromiso común, diálogo, defensa del interés general, búsqueda de acuerdos, respeto a la diversidad y a las diferencias. En un mundo, como se ha dicho hoy aquí, y no solo me refiero a la vida pública, tan polarizado y crispado, esta imagen tiene un formidable valor. Por eso me gustaría empezar por darle las gracias a los tres presidentes por compartir su tiempo hoy con nosotros. Porque yo creo que esto hoy es un acto político en mayúsculas. Uno de los principios fundacionales de Prensa Ibérica, si me lo permite nuestro editor Javier Moll, es el irrenunciable compromiso con el territorio, el arraigo, la defensa incondicional de los intereses de los conciudadanos, muchos de ellos lectores de nuestras 5 cabeceras, las 5 cabeceras que hoy promueven Foro del Noroeste. Está en nuestro ADN ser un faro que arroje luz y sirva de guía a las opiniones, a las demandas, a las exigencias de nuestra gente. Aspiramos a ejercer como un correo útil que recoja y transmita mensajes que coadyuven al bienestar de la sociedad. Queremos, en definitiva, contribuir a construir esa nueva España, la España del siglo XXI, cimentada sobre valores de igualdad, justicia y solidaridad entre territorios. Porque creo que compartimos que si la prosperidad no es común, no es prosperidad. Estamos convencidos de que este diálogo, que espero que sea dinámico, abierto y relajado, contribuya en esa dirección. La primera cuestión se la voy a formular al presidente de la Xunta. Va a ser fácil, presidente Rueda. Si tuvieras que elegir un desafío, solo uno, ¿cuál sería? Es fácil, sí. Es que hay muchos, pero bueno. No, solo uno. Solo uno. Si me permite, Rogelio, simplemente dar la bienvenida y agradecer como anfitrión, estamos en Santiago, sobre todo a los que vienen de fuera,
de tanto de Asturias como de Castilla y León, agradecer a Prensa Ibérica que siga manteniendo la idea de este foro y que lo hagamos aquí en esta ocasión. Y bueno, pues a todos veo muchas caras conocidas de Galicia, agradecerles especialmente sois gente muy ocupada, que creáis que vale la pena dedicar una mañana a debatir de temas que nos interesan a los tres. Y ahora entro en materia. Desafío, ¿cuál podría elegir? Pues yo creo que de todos los que tenemos, el que podría ser más eficaz en este momento, porque simplemente es poner los recursos y ponerse a trabajar, pasar del papel, llevamos demasiado tiempo en el papel, en las formulaciones teóricas, en todo eso, y viendo que además en otras zonas de España avanzan con mucha velocidad todo el déficit de infraestructuras que tenemos, que es básicamente el mismo que teníamos hace 2 años y medio, cuando también aquí en Santiago hablábamos de todo eso, que cuanto antes todas esas redes de comunicación, ferroviarias especialmente, pero no solo, que necesitamos, que se empiecen a ejecutar cuanto antes, porque si no, lo de las 2 Españas a 2 diferentes velocidades va a ser cada vez más realidad y no nos lo podemos permitir. Insisto que hay muchos más, pero creo que este es simplemente una cuestión de voluntad política, en el sentido de poner presupuestos y empezar a ejecutar. Presidente Barbón, ¿quieres añadir un segundo desafío? Sí, bueno, lo primero quiero sumarme a los agradecimientos a Prensa Ibérica por crear este foro del noroeste y además con espíritu de continuidad. A Javier Moll, particularmente, al presidente del grupo, también a Aitor, a Ainhoa, y por supuesto aprovecho para que enviéis un saludo a Arantxa, de mi parte a la vicepresidenta. Y como jugabas con lo del foro y el faro, que te vi venir, yo voy a decir que es clave para la nueva España, que tenemos que construir, es clave el equilibrar el país. Antes los desequilibrios eran norte-sur. A lo largo de la historia de este país ha habido desequilibrios, es verdad. Principalmente eran norte y sur. Yo creo que ahora son este y oeste. Y por eso yo creo que ahí tenemos retos importantes por delante, que es cómo volver a equilibrar España. Un poco en la línea de lo que decía Alfonso, aunque ha habido avances en el caso de Asturias, que yo no puedo dejar de destacar, como es la apertura de la variante de Pajares, que está a punto de llegar a los 2 millones de viajeros, nada más y nada menos. Pero creo que hay que caminar en equilibrar España, ¿no? Y el hecho de que tengamos un espacio amable en el que podamos compartir y ver lo que nos une, más allá de lo que, lógicamente, por razones ideológicas nos puede separar, yo creo que es una cuestión importante, así que destaco la importancia de este foro del noroeste. Presidente Bañueco. Bueno, yo me sumo a los saludos, al agradecimiento a Prensa Ibérica, Javier, muchísimas gracias, por supuesto, a Aitor, a Ainhoa. Se hablaba del faro, se hablaba de la Nueva España, yo tengo que hablar de la opinión de Zamora. Me parece muy bien. Lógicamente. Y desde Castilla y León, yo creo que es un resumen de los 2 planteamientos. La igualdad real en todos los territorios de España, y para eso es un elemento fundamental las infraestructuras. Las infraestructuras del siglo XXI no solo son el ferrocarril, que es muy importante, el corredor atlántico del noroeste es imprescindible, las autovías, pero también hemos estado escuchando cómo se hablaba de energía. Las infraestructuras energéticas son imprescindibles, las infraestructuras hídricas en todo su ámbito, por poner tan solo algún ejemplo y para la primera reflexión. ¿Cómo luchamos contra la desigualdad o cómo apostamos por la igualdad? Sin duda las infraestructuras es muy importante, aunque no solo. A lo largo de esta mañana hubo un elemento, además hemos tocado sectores muy diversos, en el que siempre se incidía en un problema demográfico, el factor humano. Demografía está directamente vinculada también a talento, por una simple relación numérica. Cuanta más población tengamos, más posibilidades tenemos también de tener. ¿Qué estáis haciendo, si me permitís, para un problema ya sistémico, endémico, que es pérdida de población, envejecimiento, con lo que tiene esto en costes de política social, necesidad de mano de obra? Aquí se ha dicho que se necesita mucha mano de obra en el campo, especialmente en la industria. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué se puede hacer? Y si ya veis alguna luz. Barbón. Sí, bueno, este es el gran debate. Yo creo que el noroeste lo tenemos
todo es claro y abierto, pero también es verdad que se ha invertido la tendencia, porque la tendencia era decreciente y en los últimos tiempos lo que estamos viendo son mejores datos desde el punto de vista de población. Yo pongo siempre un ejemplo. En el año 2020, todas las simulaciones que nosotros teníamos en Asturias eran precisamente que bajábamos del 1.000.000 de habitantes. Bueno, pues por poco, pero seguimos por encima del 1.000.000. Y eso tiene mucho que ver. Primero, hay políticas que tienen que favorecer la conciliación. El hecho de que en Asturias ahora hayamos hecho una red pública gratuita de 0 a 3 años va en ese sentido. Las deducciones fiscales de la vía fiscal asturiana que van a las familias por un hijo o 2 hijos, ¿no?, considerando a efectos fiscales que 2 hijos es una familia numerosa, por poner un ejemplo, pero sobre todo también va con el retorno y la atracción de migración. Los fenómenos migratorios, y esto lo debatimos muchas veces, Alfonso, y además no me cuesta prendas el reconocer que ahí Asturias pues aprendimos del plan Retornas, también del que tenía en su momento la Comunidad Autónoma de Aragón, y ha facilitado mucho todo lo que tiene que ver con el retorno, ya no solo de antiguos migrantes, sino descendientes de migración española. Facilita mucho el hecho de que el Gobierno de España haya aprobado la famosa ley de nietos, que lo que garantiza es que con el acceso a la nacionalidad de generaciones enteras, bueno, pues hay una posibilidad de atracción de población que se está notando. Y es población que viene a trabajar, que viene con ganas de trabajar, que está rejuveneciendo también nuestra población, que está teniendo hijos, que está compartiendo y que, como bien decías, facilita mano de obra en aquellos sectores en los que más se insisten. Así que yo creo que hay que seguir apostando por el tema de la natalidad, los servicios públicos, porque quizá el fenómeno que ahora más nos debe preocupar es el despoblamiento rural, no la pérdida demográfica a nivel de las comunidades, sino el despoblamiento en los núcleos rurales. Y, en tercer lugar, la facilidad migratoria y demográfica, ¿no?, que yo, bueno, pues cuando escucho a algunos criticar, ¿no?, el que seamos comunidades amables en el sentido de recibir población, y especialmente, insisto, pues en población que puedan tener la propia nacionalidad, pues es un error, porque si no, hoy no estaríamos donde estamos. Presidente Rueda, se le ha puesto facilita, Barbón, Sí, no, y como dice Adrián, ya hemos hablado de este tema varias veces y creo que el diagnóstico es el mismo y la reacción también. Nosotros desde hace 3 o 4 años hemos conseguido que, primero, que parase el descenso en padrón de habitantes y los últimos años que suba poco a poco. Estamos ahora mismo en Galicia en alrededor de 2.730.000 habitantes. Entonces, una vez que tienes esta cifra, que es buena comparada con los descensos que estamos teniendo, tienes que saber por qué te pasa y hay que ser realistas. La solución no está viniendo de dentro, se sigue muriendo más gente de la que nace aquí. Y, por lo tanto, eso no quiere decir que no tengamos que seguir aspirando y, por supuesto, no renunciar a medidas para conseguir que cada vez nazca más gente aquí, medidas de estímulo. Tenemos educación gratuita ya ahora con las tasas universitarias gratuitas desde el principio hasta el final, tratamiento fiscal a las familias de 2 hijos como si fueran familias numerosas. Bueno, yo creo que todos tenemos medidas en ese sentido. Las guarderías gratuitas absolutamente en Galicia. Todo eso está bien y hay que hacerlo, pero solo con eso hemos visto, y no nos vamos a engañar, que no es suficiente. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia el exterior y si estamos consiguiendo que nuestra población aumente es porque está viniendo gente de fuera. Por lo tanto, tenemos que intentar que esa llegada de gente sea lo más ordenada posible para que tengan lo que vienen a buscar, que es una nueva vida. La gente, en general, puede haber excepciones, como todo en la vida, pero la gente que viene aquí es gente que quiere trabajar y quiere empezar una nueva vida. Y muchas veces es gente joven, que viene aquí, que si tiene familia la empieza a tener aquí, empieza una nueva vida a todos los efectos. Por lo tanto, vamos a intentar que eso sea posible, para que sigan viniendo más, porque hemos conseguido parar la sangría, pero esto tiene que mejorar. Por eso, efectivamente, tenemos la gran suerte en Galicia, igual que Asturias, igual que tuvimos la mala suerte de ser tierra de inmigración en su momento, ahora eso se convierte en una ventaja para ir a buscar a gente con arraigo. Acabamos de estar haciendo 2 ferias de empleo. Hay empresarios que nos acompañaron, que están hoy aquí, para captar a esa gente que está en Argentina, en Uruguay, pero hay más países, y que quieren venir aquí desde el principio, y los empresarios que los quieren contratar los conocen, los ven, los pueden seleccionar, ajustan, y todo aquí es muchísimo más fácil. Eso por un lado. Eso se puede hacer con este tipo de gente, nacionalidad española, todo más fácil. Pero no es suficiente. Hay otra gente que viene aquí y que se está enfrentando a trabas burocráticas enormes. No puede ser que la gente que está viniendo desde Canarias a las diferentes comunidades autónomas, algunos de ellos después de 3 meses no se les reconozca el
el estatuto de refugiado político y de repente se queden en la calle, literalmente. Hay que dar una solución a esa gente, hay que encauzarlos, hay que darles un permiso de trabajo, hay que darles la oportunidad de una vida. Nosotros acabamos de pedir y vamos a hacer todo lo posible para poder dar los permisos de trabajo desde Galicia, para que todo sea mucho más fácil, para que una persona que ha venido aquí y no quiere volver a su país y quiere empezar aquí y quiere trabajar y resulta que hay un montón de gente deseando darle trabajo porque necesita, hay vacantes que se tienen que cubrir, que no puedan hacerlo pues por un problema que al final es simplemente un problema burocrático. Ya sé que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero la situación actual, donde hay gente que está en el limbo durante 2 años en España porque su permiso de trabajo tarda mucho en tramitarse, eso no puede ser, y eso también incluye homologación de titulaciones, a veces se eternizan, en el ámbito sanitario es urgentísimo hacer esto de otra manera, y eso es lo que estamos haciendo y está funcionando, pero podía funcionar muchísimo más. Presidente Mañueco, para su comunidad también, para tu comunidad también es una prioridad absoluta, que se habló en el campo, la necesidad de mano de obra. ¿Cómo se consigue atraer? ¿Compartes el diagnóstico que hacen el presidente de Asturias y el presidente de...? Suscribo 100% las palabras tanto del presidente de Asturias como del presidente de la Xunta. Yo, desde Castilla y León, servicios públicos en el territorio, apuesta por la corresponsabilidad, la conciliación. Estamos impulsando 1.400 millones de hectáreas para que puedan asentarse industrias. Y, desde luego, quien tiene que hacer una reflexión grande no somos las comunidades autónomas, que la hemos hecho y estamos aplicando medidas. Quien tiene que hacer una reflexión es la Unión Europea, los gobiernos también. ¿Qué modelo de Europa queremos? ¿Que haya solo población en las grandes ciudades o que haya actividad económica y población en todo el territorio? Creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer todos. Me da la sensación que en Europa están tomando nota. Ya hubo una comisaria que llevaba el tema de despoblación en el mandato anterior del Parlamento Europeo y yo creo que van a seguir trabajando. Pero hay cuestiones como la energía que no podemos ver cómo la energía pasa de largo por nuestros territorios. Y estoy mirando más al presidente del Principado de Asturias, donde las minas, las térmicas, también el presidente de la Xunta, hemos visto cómo la energía pasaba de largo y tiene que buscarse una fórmula, y ahí es más el Gobierno de España, lógicamente, donde tiene que buscar una política energética que permita que haya una energía más barata, que permita la competitividad, ya no de las industrias, sino de esos territorios en la forma de atraer esas industrias. Y, por último, creo que debemos hablar mejor de nuestros propios territorios. Nosotros, lógicamente, lo hacemos, pero tenemos que hablar entre todos mejor de nuestra tierra y especialmente del mundo rural, donde cuando hay grandes circunstancias como el apagón, la situación se vive con más tranquilidad y con más normalidad. Es decir, la dispersión geográfica para algunas cosas tiene sus inconvenientes, para otras es desde luego una ventaja. Fuimos en Castilla y León, yo creo que de las primeras comunidades autónomas que recuperamos la normalidad, probablemente porque producimos el 20% de la energía de este país. Un apunte al hilo de lo que decía Alfonso, que me parece interesante porque además el otro Alfonso, pues estoy con los dos Alfonsos, Rueda y yo trabajamos un tema que es que en el ámbito de la Unión Europea la definición de un territorio en riesgo de despoblamiento es extremadamente estricta y excesiva, hasta el punto que impide que gran parte del territorio de España, que sí tiene problemas de despoblamiento, podamos acceder. De hecho, solo Soria, si mal no recuerdo, Soria, Cuenca y Teruel son las 3 provincias únicas que pueden acceder en esos criterios tan estrictos de la Unión Europea. Y yo creo que, bueno, pues ya que estamos en este foro del noroeste, igual era bueno el volver a reiterar esa petición a la Unión Europea de que flexibilizara esos parámetros, pero que lo hiciera además que no fuera necesariamente una provincia, porque una provincia puede aguantar muy bien en población, pero estar despoblándose sus espacios rurales. Y, hombre, yo compro totalmente lo que acaba de decir Mañueco, el presidente Mañueco, de hay que hablar bien de la tierra de uno. Es que esto yo lo defiendo siempre. Yo me pongo los pelos como escarpias cada vez que escucho a políticos de mi tierra hablar mal de mi tierra. Desde luego, eso me parece clave. Como veo que hay demasiado consenso,
¿sabes? Porque uno ya tiene dificultades para entender quién es de qué partido, porque parece que todos... voy a introducir otro elemento. Yo estoy convencido que a dos de los tres presidentes autonómicos que hoy nos acompañan, la presencia de Pedro Sánchez en Moncloa se le está haciendo muy larga. Se le está haciendo muy larga. Pero es verdad que el modelo de financiación es de 2009. Y es verdad que Pedro Sánchez no está gobernando España desde 2009. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis posible un nuevo modelo de financiación? ¿Creéis que la política nacional está contaminando tanto, digamos, los territorios, que es difícil llegar a ese modelo de financiación? En resumen, ¿hay algún optimista en la sala sobre esto o te me quedas mirando como diciendo, no sabes si eres optimista o pesimista? Bueno, vamos a ver, lo primero, la financiación autonómica, como bien dices, el último acuerdo fue del año 2009 y caducó durante el mandato de Mariano Rajoy. Que gobernó con mayoría absoluta, por cierto. Tenía mayoría absoluta, con lo cual podía haber reformado... Digo, para animar un poco esto, sí, ¿sabes? Sí. Ya veo, ¿no? Pero no pretendo, yo no soy dado a la demagogia de decir del y tú más, o sea, que nadie espere que yo entre en eso, decir simplemente que era verdad, que era un contexto, que era la crisis económica, y ahora es un contexto diferente, que es un contexto de polarización, quizá de la política. Todos los contextos son malos, presidente. No, de polarización, pero ahora voy a dar un ejemplo. Creo que en la legislatura pasada era difícil poner porque en esto no hay un componente ideológico en el reparto entre comunidades. Esto es un reparto puramente territorial. Y me explico. Nosotros tres, ellos de un partido, por si alguien tiene alguna duda, yo de otro, tenemos posiciones en materia de financiación comunes que seguramente otros compañeros nuestros puedan tener también posiciones comunes y sean las contrarias a nosotros. Es decir, de los distintos partidos, porque es un debate territorial puro y duro. Claro, nosotros aquí tenemos un documento que está plenamente en vigor, que es la Declaración de Santiago, que firmamos, y además yo siempre digo que hay que dejarlo como está por una sencilla razón, porque tiene la fortaleza de que entonces éramos una mayoría de presidentes socialistas los que firmamos ese documento. ¿Es posible hacer una reforma de financiación? Claro que es posible. ¿Es compleja? Muy compleja. Más complejo que hacer un sudoku. Y además exige necesariamente poner más recursos en el sistema. Y si no es imposible. Recursos, por cierto, que ya se están poniendo, porque yo también puedo decir que desde el año 2019 hacia acá, yo sí he visto, es el tiempo que llevo de presidente autonómico, he visto que cómo se han incrementado, incluso en porcentajes de un 25, un 30%, las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Y esto es una realidad. Si me permitiese expresarlo así, presidente Rueda, presidente, ¿hasta qué punto sois libres para negociar un modelo de financiación que defienda los intereses de una comunidad en un contexto nacional? Contesto yo. Por los dos, seguro, ya. Absolutamente. Es que si yo recibiera una instrucción en ese sentido de mi partido, no sería capaz de trasladarla aquí. Y encima, además, yo he sustituido a quien fue presidente autonómico y sabe de sobra que eso tienes que tenerlo clarísimo. Por lo tanto, aquí ninguna broma. Yo no soy, respondiendo a tu pregunta, Rogelio, soy pesimista en el sentido de que tengo clarísimo que a día de hoy en España es imposible que el presidente del Gobierno nos siente a las comunidades autónomas, a todas, cuando digo todas las comunidades autónomas, y hablemos de financiación. Primero, porque en mi opinión ya tiene un compromiso para hablar como mínimo con una aparte y por lo tanto no van a aceptar sentarse con las demás y si lo aceptan es porque ya lo han arreglado todo antes. Y segundo, porque yo eso creo que hace falta una fortaleza para poder coordinar y aguantar el tirón y las discusiones que lógicamente vamos a tener, que ahora mismo no se da en España. Por lo tanto, es muy urgente, pero ahora mismo no es posible. Aparte es que yo creo que hasta lo han dejado caer. A mí se me dijo que no iba a haber esa reunión para discutir la nueva financiación porque era imposible un acuerdo. Yo tengo una contestación, además atañe a mis dos compañeros y a otras comunidades autónomas con diferentes signos políticos, que es una declaración, la Declaración de Santiago, que tuvimos hace años, que sigue plenamente vigente y donde poníamos negro sobre blanco el 80% de lo que íbamos a llevar en nombre de cada comunidad autónoma a esa reunión. Por lo tanto, esto es un principio de sistema de trabajo que facilitaría las cosas. Pero creo que ahora mismo esto es absolutamente posible y lo lamento. La diferencia con el año 2009 y ahora, vamos, o con los años que pasaron desde 2009, que yo estoy totalmente de acuerdo en que ya caducaba mucho antes del 2018, que es cuando entró Pedro Sánchez, es que ahora se ha introducido, en mi opinión, una variable muy peligrosa, que es
que desde el gobierno de mi país, porque todos formamos parte del mismo país, se quiere institucionalizar, que se pueda hablar bilateralmente con algunos y después ya hablar con los demás. Y eso, si se hace eso, se rompe la igualdad, que es en lo que se basa todo esto, y a partir de ahí todo sería muchísimo más complicado. Creo que eso es la diferencia. Y con eso no esculpo que el nuevo modelo de financiación tenía que haberse empezado a discutir pues hace muchísimos años, antes del 18 probablemente. Presidente Mañueco, imaginemos, imaginemos igual no es la palabra adecuada, ¿no? Feijóo, presidente del Gobierno. ¿Tú estás convencido de que habrá un modelo de financiación o que volverá a meterse en la con mayoría absoluta, digo? O al menos con un apoyo tan fragmentado como tiene ahora, que Pedro Sánchez, que tiene que hacer juegos de equilibrios. Porque a veces da la sensación de que es relativamente fácil criticar a Pedro Sánchez por este asunto. ¿Es posible, es deseable, tú crees que va a haber un modelo de financiación con Feijóo presidente? Esto se está grabando, ¿eh? Iba a hacer una broma yo, ¿eh? Ya. Iba a hacer una broma. Tú estás en tu salsa ya, ¿no? Sí, porque cuando dijiste al principio lo de ¿tú te imaginas a Feijóo presidente? Digo yo, pues yo iba a decir que no, pero bueno, me imagino que Alfonso dirá que sí, claro. No, la pregunta es si con Feijóo va a haber un modelo de financiación. En 16 minutos no discutimos eso, no nos da tiempo, ¿eh? Presidente Mañueco. Yo estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo va a llegar a presidente del Gobierno. Presidente del Gobierno de España. Y además estoy convencido cómo va a hacer las cosas en la reforma del modelo de financiación. Escuchando a todos y negociando con todos. Porque él ha sido presidente de la Xunta. Él ha firmado la declaración de Santiago, explicando ahí cómo tenía que ser esa negociación del modelo de financiación. Y yo creo que también va a ser una de las grandes discusiones que vamos a tener. Y coincido con lo que decía Adrián. Esto no es un tema ideológico, esto es un tema más bien territorial. Claramente. Pero antes que eso, tiene que quedar bien claro una cuestión. El modelo de financiación tiene que servir para defender el principio de igualdad de todos los españoles en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Y también coincido con lo que dice Alfonso, mi tocayo y mi colega, que claro que vamos a tener libertad, porque precisamente Alberto Núñez Feijóo, él mejor que nadie, que ha sido presidente autonómico, sabe lo que significa representar, defender los intereses de una comunidad autónoma. Yo me afilié a mi partido, que es el Partido Popular, con 18 años, y yo no me voy a cambiar ni de principios ni de valores, voy a ser del Partido Popular hasta que me muera. Y eso no quiere decir que si vea que hay intereses que tengo que defender como presidente de Castilla y León que no coincidan o que no encajen con otras comunidades autónomas, mi responsabilidad en estos momentos es defender a la comunidad autónoma de Castilla y León y a las personas de mi tierra, lógicamente, como hace cada una de los presidentes o presidentas en estos momentos defendiendo los intereses de cada comunidad autónoma. Entonces, tenemos manos libres, Feijóo llegará a Moncloa, habrá negociación. Cuatro titulares en 10 segundos, presidente, pero esto ya. Habrá negociación de modelo de financiación y el principio de igualdad estará garantizado. Es un optimista, pero solo si gobierna Feijóo. Sí, ya lo veo. Pero vamos a ver, yo quiero poner el ejemplo para que la gente lo entienda. Nosotros tres tenemos una posición común en materia de financiación autonómica porque tenemos claro que el coste efectivo de los servicios exige valorar cuestiones como el envejecimiento, la dispersión de la población, la orografía, es decir, dispersión, cuestiones que nos pueden afectar de forma común. Efectivamente, la Declaración de Santiago era una primera alianza. Pero, por ejemplo, enfrente vamos a tener un presidente de Andalucía que es del PP, una presidenta de la Comunidad de Madrid que es del PP, un presidente de la Generalitat de Cataluña que es del PSC, en el que tienen posiciones diferentes, que es que sea por población pura y dura, no por población ajustada, que es lo que nosotros defendemos. Por eso cuando yo digo, este debate es mucho más complejo de lo que pudiera parecer a primera vista, es porque efectivamente hay elementos que lo hacen más complejo, que no es una cuestión de un debate ideológico en sí, sino es una cuestión de debate territorial. Y todas las reformas del sistema de financiación que ha habido en España, todas tienen que partir de dos premisas. Una, del status quo, es decir, que ninguna pierda,
Y segundo, que se incremente dinero en el sistema para que todas ganen. Es la única manera. Y aún así es complejo, porque todas queremos ganar más, con lo cual el problema es añadido. Así que yo, desde luego, no voy a entrar en el debate sí o no de quién va a estar en la Moncloa. De momento, que yo sepa, no hay elecciones generales hasta el 27. Esta pantallita indica, es la cuenta atrás, no sé si la vais viendo. Estamos, espero que no sea para las elecciones. ¿Para las elecciones? No digo, pero... ¿Va a haber elecciones en verano, dices? No. Vaya titular. En tal caso, al que puede... No, digo que si sabes si va a haber elecciones... No tengo ni idea. Yo pensé que preguntabas... A lo mejor tienes que ver el WhatsApp. Pensaba que preguntabas a Alfonso, que es el que está más en capilla a punto de convocar elecciones. No, pensé que hablabas nacionales. No, pero ojo con lo del WhatsApp, que yo voy a decir una cosa y no me resisto a ella, ¿eh? Más allá de que me parece muy fuerte la violación de un derecho fundamental, que es la privacidad, que es un derecho, además, constitucional. Pero, señores de la sala y señoras de la sala, como abran el WhatsApp de algunos de los que están aquí, o de muchos de los que estamos aquí, y veamos las conversaciones que tengamos, a ver quién es el guapo que la resiste. Permítanme que haga esa expresión, ¿eh? Más allá de la violación. Y por último, una última broma. Yo, cuando estoy viendo estos días, más allá de que desde el punto de vista jurídico me molesta, y aquí hablo como defensor de la Constitución, esa privacidad, también digo que no tengo muy claro si eso quita o da votos, ¿eh? Veremos. Hoy va de titulares. Yo voy lanzado, además. ¿Me dejáis? Barbón va lanzado. Apagón, presidente Rueda. El apagón... Volvemos a un tema facilito, ¿no? Porque... Esto es fácil. Esto, bueno, no sé si es fácil, no es difícil. El apagón ha puesto en solfa, desde determinadas corrientes ideológicas, las renovables. Y se intentó culpabilizar a las renovables. Castilla y León es líder en renovables, Galicia también tiene una posición protagonista y tiene unos planes industriales muy potentes que se están topando con obstáculos más bien judiciales y otro tipo. ¿Renovables para el Partido Popular sí? ¿O renovables vamos a revisar todos los proyectos, vamos a ralentizarlos? ¿Qué pensáis? Sí, vamos a ver. Primero, una opinión, lógicamente... Yo no soy ni mucho menos un técnico en esta materia y me es mucho más difícil opinar todavía sin tener absolutamente ninguna idea 2 semanas después de lo que pasó. Es que ningún indicio, no sabemos nada ni tenemos ninguna esperanza de saberlo, lo cual no me parece normal en absoluto. Un diagnóstico exacto, vale, a lo mejor es difícil, pero ahora mismo estar como al minuto siguiente de haber vuelto la luz, vamos, me parece, hace muy difícil opinar, salvo algunas cosas que creo que no admiten discusión. Y entonces, lo digo, y encima, además, como presidente de Galicia, líder en renovables, a pesar de que algunos se empeñan en lo contrario, espero que todo esto se pueda solucionar. He estado oyendo a Bogas en la última parte de su intervención y preguntaban los problemas que hay, decía Martí también los problemas que hay en Galicia. Espero que se solucionen por fin y que se demuestre que hemos hecho las cosas bien, a pesar de que nos lo ponen difícil y tenemos que llegar hasta Europa para decirlo y que todo esto se normalice y aprovechemos oportunidades. Por lo tanto, renovables sí, sin ninguna duda. Eso no quiere decir, es que este debate maniqueo, ¿no? Es que si quieres renovables no quieres nucleares. No, de lo poco que sacamos en claro de todo esto es que el mix energético necesita, según en qué momento y en qué circunstancias, de todas las fuentes bien combinadas. Por lo tanto, en España hay lugares que tienen centrales nucleares, en mi opinión, por lo que oigo, y por el juicio que me estoy formando, es un disparate cerrarlas, nadie lo está haciendo, y aquí en España, con ese debate ideológico en el que hemos convertido el debate energético, algunos se empeñan en hacerlo, por lo tanto, eso que se mantenga, pero las renovables también, y cada vez más. Yo creo que aquí, y con esto termino, no han fallado las renovables, lo que ha fallado es la red que tenía que acoger todo eso y luego distribuir la energía. Claro, es que echar la culpa, dice, no, la culpa es de quien suministra energía a la red, y la red no tiene nada que ver. Yo creo que a día de hoy, y sin que nos hayan contado ninguna causa, tenemos que tener claro que el problema no ha sido la energía que entra, sino la red que, por lo que sea, no ha sido capaz de gestionar. Por lo tanto, renovables sí, sin ninguna duda. Presidente Mañueco, teniendo en cuenta que no sabemos nada y parece que el plazo se está alargando en el tiempo, tu posición respecto a renovables también es, eres el presidente verde, por decirlo de alguna forma, una comunidad muy verde, muy potente. No te ha hecho recapacitar. Vamos a ver, mi color es el azul, lógicamente, pero sí, entiendo... Sí, el verde es Vox, sí. Sí.
Entiendo el mensaje de que mi comunidad es muy verde, porque producimos el 20% de la energía de España. El 50% de la energía que producimos se exporta y el 96% de la energía que consumimos es verdes renovables. Es así. Sí. Tenemos mucha hidroeléctrica, no tanto como Orense, pero casi. Tenemos mucha eólica, tenemos mucha fotovoltaica. Estamos siendo generosos, estamos siendo solidarios con el resto de España. Pero yo creo que es necesario en estos momentos que haya un acuerdo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Lo he dicho antes, lo he apuntado. Es importante cambiar la normativa de autoconsumo para que allí donde se produzca haya una posibilidad de beneficiarse en el territorio, en el mundo rural fundamentalmente, para que haya oportunidades, para que haya empleo, para que se genere actividad económica. Creo que también es importante, lo decía Bogas, la red es buena, pero hay que actualizarla y hay que hacer subestaciones que permita que allí donde hubo puntos de generación, por ejemplo en Ponferrada había una central hidroeléctrica de Endesa, allí hay un punto de evacuación pero no un punto de consumo. Eso no tiene sentido. Debe hacerse una actualización en este sentido de la política energética y lo debemos hacer entre todos, porque esto sí que es un tema de Estado y tiene que servir para todos. Y efectivamente no es un debate si renovables sí. Nosotros, aparte de las renovables, teníamos una central nuclear que se cerró, había 4 centrales térmicas de las 12 que había en España y se cerraron además las minas, había que optar por la descarbonización, pero claro, necesitamos en paralelo una alternativa. Y yo creo que renovables sí, pero vamos a alargar la vida útil de las nucleares. No vamos a ponernos de acuerdo en que haya más nucleares, pero sí alargar la vida útil de las que ya existen. Almaraz, que es la que llama a la puerta, yo creo que es bueno para toda España que se prolongue la actividad de la central. Presidente Barón, al respecto. Bueno, yo que presido la comunidad, que en porcentaje su valor añadido bruto la industria representa más, yo siempre digo que el precio de la energía es clave para competir en el marco ya no solo europeo, sino a nivel mundial. Y, por tanto, quien crea que no podemos seguir avanzando, no debemos seguir avanzando en producción de fuentes renovables, cuando está claro que puede ser la que abarate el coste del precio de energía. Yo hoy por la mañana en el hotel escuchaba algunas de las intervenciones, más allá de la que acabo de escuchar, que me pareció muy interesante en otro tema, se hablaba también de los PPA como sistemas de contratos que pueden ir ligados precisamente a esa producción de fuentes renovables. Por tanto, primera reflexión, renovables sí y hay que avanzar. Segunda reflexión, que aquí nadie se está centrando en ella y a mí me preocupa, es el tema de los parques de baterías, que son vitales. Yo, con más expertos que he hablado estos días, porque efectivamente es un tema que yo no domino per se, pero que me interesa escuchar y aprender, lógicamente todo el mundo insiste que este debate, que está muy politizado y se utiliza de forma torticera, es un debate real y que en otros países ha abordado porque es consciente de que los parques de baterías son clave para precisamente esa energía que se produce de fuentes renovables se pueda almacenar y pueda también estabilizar. Y tercero, el apunte que hacías tú, que me parece muy interesante, la interconexión. No puede ser que tengamos una interconexión mínima, tanto en este caso con Marruecos, que nos ayudó Marruecos, como en el caso francés. Eso tiene que la malla extenderse mucho más y ser capaces de converger, ¿no? Y todos estamos a la espera de saber, lógicamente, qué pasó. Desde luego, en Asturias sacamos lecciones y es cómo prepararnos para responder en una situación de emergencias. Yo tengo una consejería, que está aquí el consejero, Alejandro Calvo, que se llama Gestión de Emergencias, precisamente porque tenemos que prepararnos para lo que pueda venir en cualquier contexto. En Valencia también la había. No voy a opinar porque no quiero tampoco aquí, oye, meterle en el ojo a nadie, tampoco. Quedan 2 minutos, tenía 3 asuntos por tratar. Comunicaciones, imaginaos comunicaciones con todo lo que hemos escuchado aquí, Corredor del Noroeste, el gran déficit, la gran asignatura pendiente que tiene el Noroeste. Yo creo que eso es una sangría real, yo creo que ahí la compartís. El peso del campo, turismo. En 3 minutos, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Por dónde empezamos, presidente? Empiezo, bueno, pues... Pues tienes uno, porque si son 3 a repartir, no vamos a... Me dan 5 segundos.
Turismo. En Galicia, y creo que estamos en números muy parecidos en los tres territorios, estamos en el 12-13% de empleo, de PIB, y subiendo, y con un sacobeo en perspectiva dentro de año y medio, que también beneficia además a Asturias y Castilla y León, que nos puede situar definitivamente en un mundo tan grande como un destino súper atractivo. Por lo tanto, hay que seguir, todo esto que decimos turismo sostenible, no volverse loco, está muy bien, pero se puede seguir creciendo. Lo digo porque ya empiezan a aparecer, y a mí me preocupa muchísimo, esas reacciones de turismofobia, de decir que esto es nuestro porque tienen que venir los de fuera, que lo queremos disfrutar, si lo disfrutamos más, lo disfrutamos, si viene más gente a disfrutarlo, no lo podemos disfrutar tan bien como antes de que no hubiera nadie, cuidado con eso, cuidado con eso, que hay también mucha ideología nacionalista detrás que no hace ningún bien. Por lo tanto, podemos seguir creciendo, sabemos cómo hay que hacerlo para no ser invasivos y tenemos un enorme futuro. A mí me parece una perspectiva fantástica. Pues comunicaciones, Barbón. Comunicaciones. Bueno, nosotros teníamos el tema pendiente clave, que era evidentemente la apertura de la variante. Eso tiene que seguir mejorándose, es decir, tiene que seguir extendiéndose a la red. Tenemos que seguir ganando en velocidad porque la conexión Madrid evidentemente es vital para nosotros. Antes daba el dato, casi 2 millones. Hemos mejorado mucho nosotros también por nuestra política. Por ejemplo, en materia de comunicaciones, el aeropuerto de Asturias, que sirve a una parte importante de Galicia y también a la provincia de León. Tenemos 30 conexiones directas. La movilidad interna, hemos creado la tarjeta Conecta, que ha mejorado mucho, pero seguimos necesitando que se invierta evidentemente en el corredor atlántico. Eso es vital y es clave que haya esa política de reequilibrio, eso de equilibrar España, ¿no? Y una broma con lo del turismo, que evidentemente no me resisto porque, claro, efectivamente nos beneficiamos del Xacobeo, pero como sé que hoy no está Alfredo Cantelli aquí, voy a ejercer yo de alcalde de Oviedo y decir, sí, pero también os beneficiasteis vosotros de nosotros, que lo inventamos en su día con Alfonso II el Castro. Bueno, pues, El Camino de Santiago nació en Asturias, nadie lo olvide. sí, señor. Pues fue una buena idea, hay que decirlo. La delegación asturiana aplaudiendo. Allá tuvisteis finos. Esto, Mañuco, pues comunicaciones, turismo y campo. En realidad no son sectores que estén tan distanciados en sí mismos. Las comunicaciones y el turismo tienen una relación directa y el campo necesita infraestructuras, o sea, para atraer población. ¿Cómo lo ves? Sí, y además campo y comunicaciones. Esto parece un concurso de televisión, ¿eh? Sí, sí, rápido. Campo y comunicaciones. Y no voy a hablar de las comunicaciones, autovía, tren, voy a hablar de la comunicación telefónica, wifi, la conexión ultrarrápida. Es imprescindible. Cuando hablábamos de las infraestructuras, se me olvidó, hay que hacer infraestructuras para que la banda ancha llegue al último rincón, si no a todos los picos de Europa que nos unen, pero que pueda llegar a todos los rincones. Y ahí quien está haciendo un esfuerzo tremendo son las personas que trabajan en el sector primario, agricultores y ganaderos, que están haciendo una grandísima transformación y revolución, que hoy día están utilizando tecnología espacial para convertir a España y a Castilla y León humildemente en la despensa de nuestra tierra. Me gustaría, si me permitís, que una última cuestión. Tenemos al alcalde de Oporto aquí entre nosotros. El noroeste tiene una visión mucho más amplia que lo que es Castilla y León, Asturias y Galicia. En el norte de Galicia, en el sur de Galicia, el norte de Portugal somos hermanos prácticamente. Lo dice un vigués. ¿Qué importancia le concedéis al norte de Portugal, ya que está el alcalde? ¿Qué mensaje le trasladáis al norte de Portugal, que forma parte de todo este noroeste del que estamos hablando? Si quieres tú, Barbón. Bueno, pues sí, antes tuve oportunidad de saludar al alcalde de Oporto y yo lo que quiero decir muy claro es que nosotros como comunidades autónomas del noroeste, en este foro del noroeste, es vital que se incorpore al mismo precisamente una zona tan importante de Portugal por vitalidad, por desarrollo económico, por potencialidad como es en este caso Oporto, ¿no? Así que yo desde luego lo que digo es que somos territorios hermanos, lo hemos sido históricamente, somos territorios amigos y yo creo que en la política, que además en la que tenemos que trabajar, ya sea la innovación, ya sea la comunicación, la mejora de las comunicaciones, ya sea en la producción de energía, ya sea en la nueva ola industrializadora, evidentemente podemos trabajar y debemos trabajar de la mano. Mañuco, Sí, yo, bueno, el río que une, que vertebra toda Castilla y León, que es el río Duero,
desemboca en Porto. Es algo que nos une y yo creo que hay una comunicación fluida entre Castilla y León. Es verdad que la parte más del oeste de nuestra tierra, ¿no? Salamanca y Zamora fundamentalmente, León también, y a mí me parece muy importante el seguir intensificando las relaciones entre la región norte y Castilla y León, todo el noroeste. Galicia tiene una tradición consolidada desde hace décadas y ahí ese es el ejemplo que nosotros queremos seguir para el futuro y, por supuesto, las tres comunidades junto con la región norte de Portugal. Presidente Rueda, como anfitrión. Pues primero agradecerle muchísimo al alcalde de Oporto que esté aquí una vez más, no nos falla nunca, siempre que hay que hablar de un tema de interés y tenemos muchísimos, aquí está, y pedirle que siga haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, que ese liderazgo, la transformación de la ciudad que él dirige, evidentísima, que es como una segunda casa para todos los gallegos, ya no solo los del sur. Yo creo que para toda Galicia a nosotros nos interesa muchísimo y esa cada vez más fuerza que tiene el norte de Portugal dentro del país, del cual nos beneficiamos y nos retroalimentamos. Yo ahora soy presidente de turno de la Eurorregión, nos puede dar muchísimas perspectivas. De repente aumentamos territorio, aumentamos masa crítica, aumentamos cercanía en una frontera que es absolutamente permeable y tiene que serlo más. Ahora, si por fin se hace una realidad el tren de alta velocidad muchísimo más, yo le pido que sigamos estrechando esa alianza y que sigamos viendo las enormes ventajas que tiene para todos y las que tienen que venir, que ahora mismo ni imaginamos, pero en una Europa que busca cada vez más territorios fuertes, cohesionados, tenemos una enorme oportunidad y nos aporta un valor añadido fundamental. Espero que todos hayamos pasado un rato agradable, espero que los tres presidentes también lo hayan pasado y si es así quedamos emplazados para el año que viene porque habrá una segunda edición del Foro Noroeste. También estará invitado el alcalde, por supuesto, de Oporto. Muchas gracias. Esto sigue. Ahora, precisamente, el alcalde Rui Moreira interviene con mi compañera Lara Graña y le agradecemos a los presidentes, yo creo que lo que decía yo antes, una imagen vale más que 1000 palabras, han dado un ejemplo de diálogo, de tolerancia, de respeto y de compartir intereses comunes. Espero que haya sido una charla agradable para vosotros. Buenos días.